La cultura es identidad, y por lo tanto es orgullo de ese pueblo, por lo que jamás debe ser considerada como una forma de riqueza material negociable, sino como el nexo de unión de un pueblo con otro. El turismo utiliza un producto, el producto turístico, que integran tanto los atractivos como el acceso y la infraestructura, entre otros elementos. En ese sentido, el turismo no vende solo el atractivo, sino vende la capacidad de este atractivo en satisfacer los deseos y expectativas de los visitantes, teniendo en cuenta que la principal motivación que mueve a seleccionar un destino sobre otros son precisamente estos atractivos. Estos atractivos pueden ser desde sitios naturales, museos, monumentos históricos u otras manifestaciones culturales, artísticas y pictóricas. En estos reportajes hemos querido plasmar el impacto que posee el turismo en la cultura, en la economía y también en el medio ambiente. En nuestra primera entrevista tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Iturralde, una persona llena de espontaneidad y gracia, en el cual las palabras fluyeron con gran soltura y en donde pudimos conocer un poco más de su vida, sus obras y su pensamiento sobre cómo influye el turismo en la cultura de un pueblo. ¿Quién es en general Carlos Iturralde? Qué difícil, un desadaptado que vive en la Huanquiltahua, pero que para sobrevivir hace mucho tipo de artesanía, principalmente a base de cerámica y algo de metal. Yo estudié en la Facultad de Artes Plásticas. Mis obras más personales están más bien en torno al dibujo y a la escultura en materiales mixtos, pero también paralelamente hago este tipo de artesanía como esta que está aquí en proceso y que son básicamente máscaras. Y actualmente este es el taller en el que trabajo y también organizamos muchas formas de comercialización como ferias, digamos, entrega tiendas y gente que conoce y viene al taller. Ok, bueno, tú me comentaste que estudiaste en la Facultad de Artes Plásticas. Sí. También es muy común que, bueno, en nuestra sociedad, más en el apoyo de los padres que dan a sus hijos, no es muy común que ellos les apoyen cuando sus hijos deciden estudiar algo que no es muy común, como ser médico, ser abogado, claro, o algo así. Claro. Por ejemplo, estudiar música o arte, es algo no muy común. Entonces, ¿cómo viviste tú esa realidad? ¿Se te hizo difícil que encontrar ese apoyo, claro, en la sociedad? Yo viví peor que todos porque primero estudié medicina. Entonces, yo estudié en la Facultad de Medicina prácticamente 6 años y una cuestión, pero previamente a la Facultad de Medicina, yo ya me dedicaba por influencia familiar, qué sé yo, a dibujar, a hacer cosas con las manos. Entonces, en la época de Facultad de Medicina, y acabando se presentó algún inconveniente, alguna cosa familiar más bien de tipo económico. Entonces ahí me distancié un tiempito corto de la Facultad de Medicina, pero para no perder el tiempo, por algunas circunstancias, entré a la Facultad de Arte y ahí me quedé. Ya no volví a la cuestión de la medicina. Entonces, claro, en ese momento hubo, por parte de mi mamá, por ejemplo, un desasosiego, llamémosle, que cómo me dedico tanto al arte si tengo casi acabada la otra carrera. Sin embargo, mi papá, que era muy afín al tema del arte y que también le gustaba hacer cosas y todo lo demás, no decía nada y en el fondo tenía, creo que, una soterrada satisfacción. Esa es la historia. Entonces, por eso yo viví esta circunstancia de seguir una carrera o un oficio, les llamaría yo, más atípico o no tan común o no tan rentable, más que común, porque común sí es, pero no tan rentable, entre comillas, de vivir de esa manera. Ok, bueno, hablando de las artesanías un poco, también yo le considero algo con el que te puedes entretener, divertirte, también pienso. Claro. Como artesano, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante? Qué pregunta tan capciosa. O sea, claro, la artesanía es una actividad, a diferencia, en el arte puro, uno trata de plasmar una idea casi a veces
puede ser a través de lo figurativo, pero en el fondo es una idea. Y inclusive no está tan, o sea, si bien tiene algún vínculo con la estética, no total, porque muchas veces, por ejemplo, en la época de facultad, nosotros pintábamos un cuadro, hacíamos un dibujo, hacíamos una escultura, y si venía el espectador y te decía, qué lindo, era lo más trágico que te podría ocurrir, porque entrar en el concepto y en el estereotipo de lo lindo era, algo que no era nuestra aspiración. Nuestra aspiración era que era una reacción en el sentido de qué interesante, qué raro, qué trata de decir, cuál es el lenguaje que usa, qué técnica usó, que todo sea misterio, que todo sea un poquito un planteamiento nuevo y buscar lo nuevo. Jamás el qué lindo, porque el qué lindo del bodegón, la manzanita con la piña al lado, era algo para nosotros aterrador que nos vayan a decir. Entonces nosotros tratábamos de hacer cosas diferentes, a diferencia de la artesanía. En la artesanía, en cambio, uno, si bien también está plasmada del espíritu del arte, y tratas muchas veces de hacer algo nuevo, algo atípico, pero sin embargo se va un poquito más hacia el concepto de belleza o de estético, ¿no? Pero sin embargo también está saturado de lo otro. Entonces la artesanía, el acto de hacer artesanía es mucho más ligero, más descansado, en cierto sentido, más lúdico. Pero ambos son en el fondo lo mismo. En el fondo son lo mismo. O sea, la línea divisoria de arte y artesanía no existe. O sea, las dos cosas son, digamos, dos actos creativos y un oficio que se va desarrollando hasta que se plasma en un objeto. Eso es todo. Ok. ¿Crees tú que la artesanía ha cambiado la vida de los ecuatorianos? Porque antes no era muy común, ahora sí. ¿Cómo es ese cambio? Yo creo que sí. Yo pienso que nuestro país es turístico, agroindustrial o digamos agrícola y artesanal. O sea, la tradición artesanal en el Ecuador ancestral y todo, es omnipresente. Desde las cerámicas de Jamacoaque, de Manteño, Valdivia, las Venus, todo está saturado de artesanía y a partir inclusive del ornamento, los collares, las semillas en la Amazonía, los pequeños supay, estas mascaritas que hacen los quichos amazónicos, los gualilumbas se llaman otras caritas misteriosas, y los espíritus supay que hay en la Amazonía, y también en todas partes. O sea, siempre la artesanía yo pienso que es parte del quehacer humano en todas partes del mundo. Entonces en el Ecuador yo pienso que hay un boom en la artesanía, porque se empezó, inclusive en poblaciones que no tenían nada de artesanía, cero artesanía, como por ejemplo las comunidades negras del Chota, empezaron a partir de alguna influencia, empezaron a hacer unas máscaras, unas cosas en barro, empezaron a generar su propia artesanía, y quien creyera tienen ese rasgo de la negritud, ¿no? O sea, de su forma de hacer, de la cultura negra, o sea, y del rasgo de la máscara negra. Por ejemplo, las comunidades de acá por Calderón, que empezaron a hacer el mazapán, de lo que no tenían nada de artesanía. Los tigua, los cuadritos y las máscaras tigua también nacieron por alguna influencia hace más o menos 80 años, antes no existían, eran comunidades que no hacían ese tipo de artesanía. Entonces desde ahí poco a poco, y ahora a nivel urbano, yo diría que hay un boom en la artesanía, y a nivel urbano ahora se hace vitrofusión, textiles, cerámica, trabajos en madera, talla, porcelanicrón, pastas de todo tipo, joyería en cáscara de naranja, en lana, ahora hay un boom de la artesanía. Entonces yo creo que ha cambiado todo, o sea, y que nuestra vocación básicamente es artesanal, porque parecemos asiáticos, así como que las manos nuestras son por ese lado, ¿no? Quién sabe si algún día seamos hasta de microchips, no sé. ¿Crees tú que existe desigualdad de oportunidades entre la expresión de arte internacional con la nacional? A ver, una diferencia de la expresión internacional con la nacional. Desigualdad de oportunidades. De oportunidades sí creo, claro, de oportunidades sí creo. De calidades, de creatividades y todo, no creo.
porque aquí hay artesanía desde la más incipiente hasta una artesanía muy, muy elaborada, muy exclusiva, digamos, que a veces no se le ve en las calles en todas partes, pero existe en ciertos grupos de gente, ciertos artesanos. Pero en oportunidades yo sí creo, porque lograr, no sé, exponer en otro lado o simplemente exportar o algo así no es fácil. Bueno, también hay competencia, mucha competencia, en otras partes también se hace cosas, ¿no? Entonces, pero falta de oportunidades sí creo, o sea, no es muy fácil. Ya como conclusión, quisiera saber tu opinión acerca de los impactos que causa el arte en nuestra sociedad. ¿Cómo lo describirías? Los impactos del arte en la sociedad. Chuta, impacta tanto como todas las artes, ¿no? Porque la música impacta, el teatro impacta, la danza impacta, el artes plásticas impacta, así es que es el arte en general, todo impacta, o sea, todo es parte nuestra. Entonces, es una pregunta súper amplia. Si es que nos restringimos al arte plástico como, digamos, impacto en la sociedad, yo diría que es aquello que es el espíritu de una sociedad. O sea, un grupo humano, un país, una sociedad, cualquier grupo humano que no tiene arte, es como que no tuviera una proyección cósmica, una proyección filosófica, una proyección trascendente, porque se restringiría simplemente a la mera sobrevivencia. O sea, el ser humano sin el arte es como un animalito, como un ser primario que no da un paso más allá, que no aprecia. Entonces, que solamente satisface sus necesidades y vive el día, o sea, sin proyección y sin trascendencia. El arte es lo que casi nos diferencia de un estado medio primitivo, o no más que primitivo, animal, porque es lo que nos da conciencia de nosotros mismos y a su vez nos proyecta cósmicamente. O sea, el arte, en un acto artístico, en un dibujo, o en una danza, en lo que sea, se sintetiza lo que toda la cosmovisión y la sabiduría humana, hasta plasmarse en un acto casi abstracto, es una capacidad de abstracción. El niño, o más que el niño, un ser que conoce lo inmediato, o sea, conoce esto que está aquí así, conoce la piedra, pero el rato que este objeto o cualquier objeto se transforma y pasa a un lienzo o pasa a una representación, ha habido un proceso de abstracción, o sea, un proceso intelectual en el que se resume todo lo que el humano es.